Listo, hola a todos, espero que estén muy bien. En este momento estamos con Ricardo Saavedra. Él es docente de matemáticas y física del Colegio Nazaret de Tuluá. Él en este momento nos va a contar un poco de la experiencia sobre la evaluación que tiene pues como desde la experiencia personal. Todo esto pues como acompañado por el proceso desde la maestría en educación en el curso de docencia en ambientes de aprendizaje mediados por las TIC. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Daniel, muchas gracias. Muy bien. No, gracias a vos por apoyarme pues como en este trabajo. Entonces, te voy a hacer unas preguntas acerca de la evaluación. Entonces, la idea es que yo te voy preguntando y pues ya tú me vas contando desde tu experiencia. ¿Listo? Listo, Daniel. Listo. Ricardo, ¿cómo evalúas tú? Bueno, ¿cómo evalúo yo? Pues en la institución en la cual laboro, estamos sometidos, digamos que, a algunos criterios de evaluación. Eh, digamos que sí o sí, nosotros al estudiante, al final del periodo académico, que en nuestro caso son 4 periodos, nos piden que saquemos 3 tipos de notas, por ejemplo, la nota cognitiva, la procedimental y la actitudinal. Digamos que lo cognitivo va muy relacionado a identificar qué tanto el estudiante comprende, ¿no? Va con el saber. La parte procedimental va con la parte del saber hacer, de la ejecución. En esa, eh, y la parte final va con el ser, con la parte actitudinal, que es básicamente la persona, su actitud. Va como clasificado en que yo los trabajos que dejo, digamos, llámese talleres, llámese tareas o quizzes, van como en la parte cognitiva, lo que representa evaluaciones, por ejemplo, también trabajo laboratorios de física, irían como en la parte procedimental. Y finalmente, la actitud que el estudiante tenga, que sea respetuoso, que, por ejemplo, porte bien el uniforme, que, por ejemplo, trate bien a sus compañeros, trate bien al profesor, que sea cumplidor con el deber, que tenga una actitud, digamos, una predisposición, eh, digamos, saludable en términos de aprendizaje, en términos de querer recibir el conocimiento. Entonces, en eso se divide lo que nos estipulan. Eh, de alguna manera, nosotros estamos sometidos a ello para que finalmente pues se saque una nota como tal que se califica de 0, de 1 a 5, y obviamente pues nosotros somos los encargados de elegir, dependiendo de la temática, cómo realizamos la evaluación. Pues obviamente ya eso nos dejan a la libertad, ¿sí? No nos imponen nada, digamos, cómo hacer ese proceso evaluativo, pero pues generalmente lo que sí o sí hacemos o tratamos de hacer, o en mi caso trato de hacer, es diversificar la manera de evaluar al estudiante, porque sí o sí, de alguna manera hay que sacar esa nota, hay que sacar pues obviamente un número en el cual diga si pasa o no pasa, ¿cierto? Pues eso, digamos, es lo, lo que está estipulado. Y digamos que dentro del proceso evaluativo lo que trato de hacer es ser diverso en ese proceso de evaluación, o sea, hacer quiz o hacer un test tipo taller o hacer un test tipo oral o, por ejemplo, hacer una actividad un poco más, como le decíamos, de laboratorio, de práctica, o quizá de empezar a relacionar grupos y que hagan un trabajo en grupos o una evaluación en grupos, o bueno, también individual, o sustentaciones, exposiciones de pronto en esta área de matemáticas y física. De pronto más se vería por la parte física, no tanto con matemáticas. Matemáticas va como más en la parte de realizar muchos ejercicios. Entonces,
digamos que al dar estas dos materias veo que con una materia de pronto no es lo mismo evaluarla que con la otra, ¿cierto? O sea, sí tienen mucha semejanza, pero digamos, no necesariamente tengo que hacer las mismas cosas porque cada asignatura demanda cosas diferentes, me obliga a evaluar al estudiante de manera diferente. Entonces, esa es como la manera como yo evalúo, tratando de alguna manera de extraer, digamos, lo mejor que se pueda. Si el estudiante sabe o el estudiante no estudió, ¿cierto? Estudió, no estudió, se preparó, no se preparó, y si está obviamente metido en ese proceso, digamos, de educativo, ¿cierto? Ok. Ricardo, tú ahí mencionas tres componentes de evaluación que tienen, digamos que un resultado final. ¿Esos tres componentes tienen, digamos que un mismo porcentaje o uno pesa más que otro? Bueno, mira que esa pregunta muy buena también, porque digamos que no les dan el mismo porcentaje a los tres. Al cognitivo le dan a ver, al actitudinal le dan un porcentaje del 15%, procedimental es el que más vale, ¿sí? Le dan un porcentaje del 35%. eh, y al último, que es el cognitivo, sí se le da un porcentaje del 20%. También habrá otro porcentaje que ya de pronto permiten que uno también le dé al estudiante, pero básicamente eso es, más porcentaje le dan es al procedimental, o sea, a la parte del saber hacer. Sí, pesa, digamos que bastantico en cuestiones. Ricardo, digamos que eso está establecido desde un currículo, toda la parte pues como institucional. Eh, eh, ¿Tú cómo o qué actitud tienes frente a esos procesos evaluativos? Bueno, digamos que este tema de la evaluación, la mirada mía es desde que era estudiante y ahora como docente. Digamos que me ha parecido un proceso riguroso, es decir, si yo necesito sacar una buena nota, que la evaluación que a mí me realicen sea buena, obviamente necesito, digamos, esforzarme, ¿cierto? Y necesito un tiempo de aprendizaje, un tiempo de estudio, un tiempo de llegar a mi casa y repasar los temas que me han dado, ya sea en el colegio y cuando me encontraba en la universidad. Entonces, siempre mi actitud y siempre mi manera de ver la evaluación, digamos que dependía mucho de los docentes en el término de que cómo eran ellos, cómo evaluaban ellos, si algunos eran más rigurosos que otros, algunos usaban métodos diferentes que otros, las asignaturas eran diferentes y uno decía, listo, con esta asignatura siento que no es tan complicado, pero con esta otra yo necesito gastarle más tiempo para que en el momento de la evaluación yo no me vaya a quedar. Entonces, siento que el proceso de evaluación es necesario. Es necesario y de alguna manera, ¿cómo evalúan en Colombia? ¿Cómo está estipulado la evaluación de, por ejemplo, en las universidades de 0 a 5 y que el que saque menos de 3 pierde? Eh, de alguna manera lleva a un proceso riguroso de estudio, lleva a un proceso en el cual el estudiante, bueno, se esfuerza y hay momentos, sí, que hay más que todas asignaturas que es, digamos, un poquito de más de nivel, que obligan al estudiante a prepararse muy bien para llegar a una evaluación y sacar una nota, pues, que pueda ser satisfactoria. Ahora, he leído algunos autores y también he investigado algunos recursos que hablan de la misma evaluación y que me permiten de alguna manera entender o tener alguna otra visión de esto de la evaluación. Y es con respecto a qué verdaderamente nosotros estamos apuntando, ¿sí? Porque digamos que han mostrado que, que, que es mejor evaluar y conocer términos o características
verdaderamente relevantes en la vida de una persona, no solamente cosas de memoria, por ejemplo, que en química estén evaluando la tabla periódica, que de aquí a un tiempo al estudiante quizá generalmente se le puede olvidar, ¿cierto? Entonces, ¿qué mejor? He mirado, digamos, algunos investigadores y comparto el pensamiento de ellos, es ¿por qué no mejor migrar o mejor pasarnos al punto de decir, evaluemos lo verdaderamente importante, evaluemos lo que verdaderamente podría potenciarnos en una vida laboral o lo que verdaderamente podría servirnos a desarrollar ciertas capacidades, porque hay muchas cosas que son irrelevantes en el proceso evaluativo, cosas que de pronto diciéndolo en palabras de otros autores, digamos, no son importantes, porque de alguna manera a corto plazo se esfuman, se olvidan, y el estudiante finalmente termina diciendo, ¿para qué me sirvió esto? O me Exacto. enseñaron tantas cosas y yo digo, ¿para qué me sirvió? ¿O para qué me evaluaron? Simplemente para llegar, decir el profesor y luego deshacerme de los apuntes. Entonces, mi actitud frente a ese proceso evaluativo, siento que sigue siendo un poco complejo, siento que también hay que hacer reformas en lo que hemos también, en lo que hemos aprendido también en este proceso de maestría. En este tiempo de maestría, hemos de alguna manera obtenido ese conocimiento y también obtenido una parte crítica, una visión crítica. Y con respecto a esto de la evaluación, sí considero y estoy de acuerdo con aquellos que dicen que la evaluación ha servido para estresar niños, para estresar personas, para hacerlos sufrir. Y la educación no debería ser así, ¿no? Y no lo digo yo, sino que lo dicen varios autores. Si hablamos también de Vygotsky, si hablamos también de, por ejemplo, una especialista de Estados Unidos, Lina Hannon, me gusta mucho también esa actitud y es lo que ella dice, o sea, debemos evaluar para la vida o también la investigación que Daniel, tú, junto conmigo hicimos con respecto a Julián de Subiría, ¿cierto? Que por qué no enseñar al estudiante a pensar, actuar y amar. Entonces, él mismo lo decía, el sistema educativo colombiano pues está mal. Entonces, son cositas que uno dice, bueno, podría ser cierto, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es mi actitud frente a este Ahí proceso de dices, evaluación. ahí dices algo muy, muy interesante y es, digamos que esa actitud también tuya y lo que otros han dicho sobre nuestro sistema de educación y de evaluación, si bien le apuntamos y ya digamos que todo esto contemporáneo y todos estos métodos nuevos nos han abierto, digamos que unas puertas a evaluar, digamos que desde un punto, no desde lo memorístico, sino también como a partir de ahí construimos y formamos, pero llegamos a un punto en que el mismo sistema nos obliga a que los estudiantes tienen que enfrentarse a esa presión, como tú lo decías, entonces ahí viene la angustia, el temor, chicos que se enferman y que somatizan todo ese temor frente a una evaluación y pueden tener todos los conocimientos y pueden saberse, pero llegan y se enfrentan a una evaluación y la ansiedad y toda la parte emocional, pues ahí hace desastres. Y ese es el momento entonces que entonces nos enfrentamos a unas pruebas de conocimiento tipo ICFES, ¿cierto? Que los evalúan a ellos desde lo académico y que poco se centra, digamos que en cada uno de esos estudiantes, su forma de aprender, su forma de procesar los conocimientos. Entonces, esa crítica que has leído también se ve, digamos que, y lo podemos afirmar nosotros también como docentes en nuestra práctica, todo lo que causa y genera en los estudiantes. Entonces, muchas gracias por esa respuesta y por compartir también esa visión. Ricardo, te pregunto, con todo este proceso de evaluación, eh, ¿tú involucras la tecnología en esos procesos evaluativos? Bueno, eh,
yo mismo me hacía esa pregunta, ¿no? Interiorizando un poquito, y yo decía, verdaderamente yo soy un docente que lo usa, verdaderamente yo soy un docente que utiliza la tecnología, que utiliza estas herramientas tecnológicas como apoyo para mis clases. De alguna manera me hice esta pregunta y también puedo responder que en ciertas ocasiones lo hago, en ciertas ocasiones digamos que no necesariamente lo hago, ¿cierto? La demanda de usar estas tecnologías dependerá de la actividad que uno realice, pero con el ámbito, por ejemplo, matemático y físico, digamos que he aprendido a usar algunas. Digamos que he aprendido a usar herramientas que permiten verificar procesos. Mm, Son, por ejemplo, simuladores. Si hablamos de física, a mí me gusta meterme al mundo de la simulación y de encontrar un programa que me permita, por ejemplo, ver un proceso físico que me lo muestre en pantalla. Que si es la caída libre, que me lo muestre en pantalla. Que si es, por ejemplo, fluido de líquidos, presiones, cosas que de pronto yo no puedo hacer en un laboratorio porque no tengo los elementos, un simulador me pueda mostrar eso. Entonces, eso es tecnología y interiorizando un poco, yo digo, bueno, he empezado a usarlo por la misma demanda, la misma tecnología me permite, digamos, estas facilidades. Cuando uso, por ejemplo, estos simuladores y con los estudiantes, por ejemplo, les digo, hagan este lanzamiento de proyectiles, háganlo primero en papel y después vamos a ver en el simulador si el proyectil cae en la distancia que nosotros calculamos. Entonces el simulador me muestra un cañón que llega y lanza una pelotica en la cual va a caer en un determinado sitio, simulando el proceso real. Y resulta que, ¡pum!, cae donde el estudiante llega y calcula. Y de alguna manera esta parte tecnológica, he sentido que el estudiante se divierte un poco con ese tipo de herramientas. Eh, Noto que de alguna manera nos ha ayudado la tecnología a llamar la atención de los estudiantes. O como por ejemplo cuando utilizo GeoGebra, que es una herramienta que la aprendí a usar en la universidad cuando también estaba en los primeritos semestres, me decían, listo, esta herramienta usted la va a usar para simular funciones. Entonces, uno, por ejemplo, acá lo mismo, la hacía en el cuaderno, la hacía en el papel y comprobaba eso se llama calculadora graficadora, porque eso es GeoGebra, una calculadora graficadora, que nos permitía mirar si verdaderamente la gráfica de la función era la misma del cuaderno. Entonces, uno se sentía satisfacción cuando eso era igual, ¿cierto? Entonces, ahí puedo decir algo. Ahí uno le haya más sentido a lo que estamos haciendo. Cuando una herramienta me apoya y me comprueba lo que yo estoy haciendo. Y de alguna manera fui creciendo y en ese proceso de docencia me he encontrado y me he topado con otras herramientas mediadoras. Herramientas, ¿por qué mediadoras? Porque de alguna manera al usarlas me permiten verificar un conocimiento y no solamente verificar, sino ver detalles que en la hoja no se ven. Por ejemplo, ver detalles precisos en una función, en la gráfica de una función. Ver detalles precisos en una simulación. Ver detalles que, por ejemplo, se me pueden obviar dentro del proceso del cálculo. Entonces, he notado que, por ejemplo, herramientas como Wix, herramientas como Microsoft Mathematics, son herramientas de software, son herramientas programadas especializadas para un determinado campo. Por ejemplo, yo puedo decir, listo, Microsoft Mathematics me sirve para, por ejemplo, yo la utilicé para trigonometría porque en trigonometría pasamos a un tema que era solución de triángulos rectángulos y triángulos no rectángulos. Y el objetivo de ese era conocer de un triángulo cuánto vale este lado, cuánto vale este lado y cuánto vale este lado. Y cuánto vale este ángulo y este ángulo.
o sea, los tres lados y los tres ángulos. Eso es solucionar un triángulo rectángulo o no rectángulo. Entonces el estudiante lo hacía en papel y luego íbamos a Microsoft Mathematics y él nos decía cuánto valía cada ángulo, cuánto valía cada lado. Entonces, yo la verdad en lo personal me he sentido contento con estas herramientas, tuve que aprender a usarlas y de alguna manera, pues digamos, han servido, siento que han servido al estudiante, siento que sirven de apoyo, porque de alguna manera también somos humanos y de pronto en ese proceso matemático hasta el profesor se puede equivocar. Entonces, son herramientas que respaldan un proceso o que respaldan, digamos, verifican, dice, mira, o lo otro que podemos hacer, yo hago en la herramienta esto y luego en el papelito lo hago y sé a dónde tengo que llegar. Eso es lo bonito, por ejemplo, de trabajar con estas ciencias exactas. Que, por ejemplo, si el simulador te dice que el ángulo vale 20 grados, pues tienes que llegar a 20 grados en el cálculo. Y si no llego a eso, hay un error. Entonces, mira que ahí se trabaja la autonomía. Porque si el estudiante aprende a manejar estas herramientas, que es lo que he tratado de hacer, si el estudiante aprende a manejar esas herramientas, no tiene necesidad de decir al profesor si estoy bien o estoy mal, porque la herramienta está haciendo las veces del profesor. Le está diciendo, mire, está bien o está mal. Entonces, es eso. Tú ahí tocas un punto muy, muy chévere y ojalá me hubiese gustado tener, digamos, que esa experiencia en el colegio y poder tener, digamos, que un gusto mayor a las matemáticas, en donde no es solamente, digamos, que del papel, sino que otra herramienta me está mostrando que lo que yo estoy haciendo en el papel o está bien o me está dando una guía y que me apoya también lo que sé y lo que he aprendido. Y, y tocas también el punto desde esa autonomía, lo que genera también una autoevaluación por parte del estudiante, el ver que ese proceso que está haciendo, pues fomenta también un seguimiento de instrucciones, porque ahí también se juega mucho eso, el seguir una instrucción para que se haga bien el ejercicio y se pueda tener, digamos, que un resultado, pues como tú lo dijiste, ciencias exactas, entonces es muy exacto lo que se tiene que hacer para llegar de este punto a este punto y la operación, pero que mostrarle al estudiante que no solo en el papel, sino que también en todas esas herramientas tecnológicas podemos llegar a todos esos conocimientos y lo que tú decías anteriormente, que es no hacer por hacer, sino que también tener un sentido y aportar a que uno escucha muchas veces también a estudiantes, ¿y esto para qué me va a servir para la vida? ¿Cierto? Entonces, como también todos los conocimientos y en un área, digamos que tan compleja como la que tú manejas, desde lo matemático y desde lo físico, que también se presenta, digamos que mucho rechazo por parte de los estudiantes, estas herramientas tecnológicas hacen que ellos se motiven más, llamen más la atención de ellos y le vean un mejor sentido y tengan un mejor proceso, digamos que desde toda esa parte formativa y cognitiva que, digamos que cada uno pues quiere llegar y llevar, digamos que desde el proceso de cada área. No, Ricardo, te agradezco por este espacio y por compartir esa experiencia que tienes desde tu área, desde tus conocimientos, desde tu formación. Entonces, te agradezco bastante por este espacio y este momento de reflexión. Bueno, Daniel, no, también agradecido contigo. Se ha podido, digamos, sacar alguna charla y contestando estas preguntas. Creo que también nosotros, digamos que reflexionamos e interiorizamos un poco sobre esto de la educación y la evaluación. Entonces, no, gracias a ti. Muchas gracias. ¿Listo? Muchas gracias, que estés muy bien. Lo mismo, chao.